Pero estuvimos hablando hace 8 días de qué, de la depresión. Y hablamos acerca de qué es la depresión, cómo podemos tratar la depresión y cómo podemos salir de esos hoyos que pone la depresión. Y el día de hoy vamos a hablar de la ansiedad. Repite conmigo: ansiedad. Ansiedad. Y sabes, checando toda la información de la ansiedad, porque la verdad yo no soy un experto en ansiedad, o no soy un psicólogo, no soy un médico en la materia de derecho, no soy un perito en el cual yo pueda hablarte con eso, pero es por eso que quiero buscar fuentes fidedignas y que me hablen acerca de la ansiedad. Y hablando en algunos lugares como la OMS, me empiezan a dar qué es la ansiedad. Y hace 8 días me decía: pastor, ¿por qué dio datos de la OMS y cosas por el estilo? Porque yo quiero que entiendas. Sabes, en el Antiguo Testamento, antes de la ley, no había pecado, porque ellos no sabían qué era lo bueno. Obviamente había una conciencia, pero no había un sustento que les decía: bueno, si robas vas a pecar, si deseas a la mujer de tu prójimo vas a pecar. Es por eso que Dios, antes de que ellos empezaran su peregrinar hacia la tierra prometida, dio una ley, dio unos mandamientos para que ellos entendieran y su conciencia estuviera clara de pecado. Y es lo mismo. ¿Por qué yo te doy una definición de ansiedad? Porque muchas veces yo estoy sufriendo de ansiedad y no lo sé. ¿Por qué? Porque no sé qué es lo que me está pasando. Y entonces yo quiero abrirte un panorama, no para que te mortifiques más, sino para que entiendas con qué estamos peleando. ¿Y qué es la ansiedad? Dice en su uso cotidiano, el término de ansiedad puede significar un ánimo transitorio de una tensión, hablando de un sentimiento, o puede ser un reflejo de la toma de la conciencia de un peligro acerca del miedo. No sé, a mí me dan cosas y me subo a la mesa y a la silla cuando veo ratones y empiezo a gritar y empiezo con un síntoma de ansiedad. ¿Por qué? A las cosas desconocidas o al peligro. Siento que el ratón me va a comer y yo me burlo de mí mismo, chamaco, changoleón, diría mi papá, y tiene miedo un ratoncito. Pero bueno, es cosas que vienen para mí es peligro. Es un deseo intenso, un anhelo intenso. Es una respuesta fisiológica ante una demanda, un estrés, y eso lo vemos mucho en el trabajo. Y es un estado de sufrimiento mórbido o un trastorno de la ansiedad. La ansiedad es un mecanismo adaptativo natural que nos permite ponernos alerta ante sucesos comprometidos. O sea, la ansiedad es un sentimiento, es una emoción natural que te pone alerta enfrente de un peligro. Entonces, estaba viendo un video de un momento de terremoto. Había una pareja en el cual estaba la pareja, empezó a temblar y el hombre, en vez de ir a lanzarse o cubrir a su esposa, lo primero que hizo: patitas, ¿para qué te quiero? Y se fue y se escondió. Porque es parte de una emoción, ¿sabes? Hay peligro, me protejo, ¿sabes? No estoy criticando, ni estoy a favor ni estoy en contra, pero su reacción fue: quiero guardar la vida. Pero la ansiedad es cuando esas emociones no se ponen alto y ya empiezan a afectarme. Dice: en realidad un cierto grado de ansiedad proporciona un componente adecuado de precaución en situaciones especialmente peligrosas. Una ansiedad moderada puede ayudarnos a mantenernos concentrados y afrontar los retos que tenemos por delante. ¿Sabes? La ansiedad hasta un cierto momento, ¿saben? Me previenen. Cuando yo estaba cada mes yendo a México,
pues aquí en Cuernavaca pues, las rutas no son tan llenas como el metro, y cuando yo me subí al metro, pues obviamente soy de pueblo, sabes, soy pueblerino, y yo me subí en la línea, creo que es la línea 1, que es una de las más pobladas, que es de la universidad, y pasaba para mi hospital. Y en ese momento, cuando yo entraba al metro, desde el primer momento yo caminaba rápido, y yo dije, ¿por qué camino rápido si pues voy temprano a mi cita? Pero empiezo con ansiedad y entro al metro y me pongo la cartera, el celular y todo, porque estoy en un momento de peligro. Y hablando con mi cuñado es allá y dice, no, es que a mí me han robado mi celular y no lo siento. Pero eso es una ansiedad de tengo que cuidarme, porque si no pueden poner o entrar a un robo, porque mi cuerpo me lo está pidiendo. La ansiedad y la angustia es un término igual, dice, de acuerdo a las raíces lingüísticas y a su uso idiomático, tienen el mismo significado. La ansiedad deriva del latín ansietas, que significa estado de agitación, inquietud o zozobra de ánimo. Y angustia procede del latín angustia, angor, que incluye significados como angostura, dificultad, aflicción, congoja, temor opresivo sin causa precisa, estrechez de un lugar o del tiempo. Hablando del diccionario Real Academia, la angustia viene de anxious y de angor, y se relaciona con opresión, ahogo, estrechez que siente preferentemente la región precordial. Y yo dije, ¿qué es precordial? Porque yo no soy médico, y es el pecho, dolor del corazón. La angustia, cuando no hay cuando es mayor la angustia y está pasando en otros términos, es que se empieza a sentir un dolor en el pecho o en el estómago o en el área abdominal. Una vez, como a la 1 de la mañana, un chavo me dijo, pastor, necesito que ore por mí. Estoy internado en el hospital y me duele mucho mi brazo, tengo una opresión y me falta el aire. Y los médicos, hasta ahorita estoy desde la tarde, y los médicos no encuentran nada, ya checaron presión, checaron todo. En ese momento Dios dijo, ansiedad. Y en ese momento agarré el teléfono y le dije, a ver, vamos a orar, cierra tus ojos. Y vamos, y empecé a reprender el espíritu de ansiedad. Y ansiedad, hasta el día siguiente lo dieron de alta y nunca le encontraron nada, porque había una fuerte ansiedad en su pecho que no lo dejaba respirar. ¿Cuáles son los tipos de trastorno de ansiedad? Existen varios tipos de trastorno de ansiedad, incluyendo trastornos de ansiedad generalizada. Son las personas con ese trastorno se preocupan por problemas comunes como la salud, el dinero, el trabajo y la familia, pero sus preocupaciones son excesivas y las tienen casi todos los días durante al menos 6 meses. El trastorno de pánico, son las personas con un trastorno de pánico sufren de ataques de pánico. Estos son repentinos y repetidos momentos de miedo intenso sin haber un peligro aparente. Los ataques se producen rápidamente y pueden durar varios minutos. Decir, ¡ay! Y empiezo a tensar mi cuerpo porque hay un pánico excesivo. Y el tercero son las fobias, que son las personas con fobias, tienen miedo intenso o a algo que representa poco o ningún peligro real. Hablando de los ratones, y no es un peligro para mí que me va a matar ese ratón y me va a morder la yugular y me va a desangrar, no, para nada. Pero es una fobia. Su miedo puede ser por arañas, para volar, ir a lugares concurridos o estar en situaciones sociales. Ir a la iglesia, tengo fobia porque me voy a contagiar de COVID. Pero en el súper, en la plaza sí ando y la fobia se me va, pero a la iglesia, a lo mejor ahí
Ahí sí. Dice, ¿cuáles son los síntomas de trastorno de ansiedad? Los diferentes tipos de trastornos de ansiedad pueden tener síntomas diferentes, pero todos muestran una combinación de pensamientos o creencias ansiosos, difíciles de controlar. Y esto quiero que te lo guardes mucho. Le hace sentir inquieto y tenso e interfieren con su vida diaria. No desaparecen y pueden empeorar con el tiempo. Hace sentir inquieto, tenso, y empiezan a interferir con su vida diaria. No pueden dormir, no pueden estar en paz, no pueden estar a gusto, aún ellos solos. Síntomas físicos como latidos cardíacos fuertes o rápidos, dolores y molestias inexplicables, mareos y falta del aire, cambios en el comportamiento como evitar las actividades cotidianas que solía hacer. Antes podía estar en un lugar concurrido, ahora no. Empiezo a tensarme, inclusive alejo a mi familia. ¿Por qué? Porque tengo una ansiedad, tengo unos síntomas físicos que están oprimiendo mi vida. Y algo que bueno que hoy estoy predicando y hay jóvenes, ¿saben? El grupo de la sociedad que es más atacado en estos momentos son los jóvenes. Ahora, no estoy excluyendo a los adultos, pero es el sector más atacado. Se estima que en México al menos 14.3% de los ciudadanos padecen trastornos de ansiedad generalizada, enfermedad de la salud mental más común en el país. Le sigue la depresión y adicciones, ambas en un porcentaje del 9%. De los trastornos de ansiedad, el 50% se presenta antes de los 25 años. La depresión, la mitad lo hacen entre 20 y los 30 años. Y la esquizofrenia en hombres entre 15 y 25 años y en mujeres entre 25 y 35 años. Información del Senado de la República. 3 de cada 10 mexicanos presentaron síntomas de ansiedad o depresión en los primeros días de la fase 2 de la epidemia de coronavirus en México. Revela el estudio de impacto del COVID en el bienestar de la población mexicana, elaborado por el Instituto de Investigaciones para Desarrollo con Equidad, EQUIDE, de la Universidad Iberoamericana. 3 de cada 10 mexicanos padecieron de ansiedad. ¿Sabes? Porque en estos momentos hay tanta turbulencia, y no solo con el COVID, sino hablando de problemas familiares, problemas económicos, problemas del futuro, y decir, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué va a pasar? Y empiezan esos ataques de ansiedad a empezar a turbar a las personas. Y es por eso que de verdad hoy yo quiero hablar fuertemente, porque hace 8 días yo estuve hablando en los 3 cultos acerca de la depresión, y de verdad empezaron a surgir muchas personas que estaban padeciendo de depresión. Y una de las cosas y uno de los males que se empiezan a juntar es la ansiedad y la depresión. Una es antes o después, pero muchas veces van muy de la mano. Empiezo ansioso y después, porque veo no soluciona mis problemas, me tiro a la depresión. Niños, ahora estoy en el sistema educativo, y Lore aquí me puede decir que sí, porque sistema Montessori, hablando acerca de los exámenes. Es parte que muchas veces se han ido en contra, porque los exámenes, los tiempos de exámenes, a una mamá en este último trimestre que tenemos que evaluar, porque lo dice la SEP, me dijo: pastor, yo le dije a una niña que viene aquí a la iglesia, que viene a la escuela, lista para los exámenes, y me dijo: pastor, no le diga nada, porque se empieza a poner nerviosa, se empieza a poner ansiosa. Le dije: está bien, no, perdón, ya la regué. Pero muchas veces los niños empiezan a ponerse ansiosos simplemente por tener una presión de exámenes. Y eso no solamente lo rescatamos en los adultos. ¿Sabes?
de las poblaciones que más se suicidan está Corea del Sur y Japón, porque son totalmente competitivos. Inclusive en Japón hay un bosque del suicidio. ¿Sabes por qué? Porque es tanta la competencia para poder entrar a la universidad que no encuentran. En el momento que no llegan a pasar un examen, los jóvenes se ponen ansiosos, depresivos y se suicidan. ¿Por qué? Porque hay un momento de tensión. Acompáñame a Marcos 4:36 y vamos a empezar a ver 3 casos en la Biblia que nos van a ayudar a combatir la ansiedad. Marcos 4:36. Sabes, cuando estaba en mi momento de depresión y ansiedad, ese texto también ayudó demasiado conmigo. Escuchando en esa temporada una prédica, dije: wow, habló Dios con mucho a mi vida. Marcos 36 al 41 dice la palabra de Dios. Voy a leer desde el 35. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Dice, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Dice: pero se levantó una gran tempestad. Y repite conmigo: una gran tempestad. Otra vez: una gran tempestad. Dice: de viento, y echaban las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? 39 dice: y levantándose reprendió al viento y le dijo al mar: calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor. Dice: y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Sabes, los discípulos ya habían pasado tiempo con Jesús, habían visto el poder de Jesús, habían podido ver una multiplicación de comida, habían visto enfermos. Hasta este punto los discípulos ya habían visto milagros de Dios. En este momento ya habían tenido mucha gente, habían atendido a mucha gente, y Dios dijo: tengo que pasar al otro lado. Como antecedente te quiero decir que después de que ellos cruzaron al otro lado, iba a Jesús a traer libertad al Gadareno, al hombre que tenía más o menos 6,000 demonios. O sea, Jesús, después de haber tenido muchos éxitos con mucha gente, iba hacia el otro lado, hacia Gadara, a liberar a una persona. ¿Por qué te digo eso? Porque yo creo, sabes, tuve el placer de poder estar en el mar de Galilea. Y número uno, no es un mar, ¿sabes? No hay olas que digas: ay, que me revuelque el ala. Es un lago, ¿sabes? Es un lago enorme. Ahora, nos han dicho que las turbulencias del viento han volteado naves, sí, pero debes de entender que no es como un mar que va a venir la ola y va a voltear. No, es un lago que está en medio de Israel. ¿Por qué la Biblia dice mar? Porque es la misma palabra en griego y en hebreo. Tiene el mismo significado, mar o lago. Pero es un lago. Ahora, ¿por qué te digo eso? Seguramente el diablo sabía a dónde iban. ¿Sabes? A lo mejor el diablo sabía y entendía que iba a ir al otro lado, iba a sanar o liberar a un endemoniado que tenía 6,000 demonios, y tenía que ponerle trabas para poder ir a ese lugar. Pero dice que el viento azotó y había una gran turbulencia, había una gran presión en ese momento. Y me encanta cómo dice la Biblia. Y cuando yo siempre le digo a mis alumnos, cuando la Biblia dé detalles específicos,
Obsérvalos muy bien, porque eso va a traer mucha claridad. Dice en el versículo 37 dice, en el 36 dice, y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, dice, de tal manera que estaba anegada. Dice, y él estaba en la popa atrás, dice, durmiendo sobre un cabezal. Sabes, Jesús en ese momento estaba durmiendo. Estaba tranquilo, estaba en paz. Sabes, la conciencia no lo desesperaba. Jesús estaba tranquilo. Había una tormenta, había un viento, había dificultades, y Jesús estaba tranquilo. Jesús estaba dormido porque estaba confiando en el plan de Dios. Jesús estaba tranquilo porque él confiaba que los planes de Dios son buenos, perfectos y son agradables. Pero me dirás, pero que no sentía la tormenta. Sí, pero él sabía que su vida estaba en las manos de Dios. Jesús tenía paz en medio de una tormenta, y lo vamos a ver más adelante. Cuando nosotros estamos en una aflicción y cuando hallamos paz, es porque hemos madurado. Jesús estaba tranquilo y durmiendo porque él confiaba en el poder de Dios, en los planes de Dios, en la voluntad de Dios, y estaba en paz. En la vida tenemos situaciones difíciles. Juan 16:33, solo apúntalo, lo vamos a ver más adelante. Dice la palabra de Dios: estas cosas os he hablado para que en mí, ¿qué dice? Tengáis paz. Dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Una de las causas de la ansiedad son los momentos de dificultad, de enfermedades, desempleo, finanzas. ¿Sabes? Y como lo dije hace 8 días, la Biblia no nos dice que no vamos a enfrentar esas cosas. La Biblia sí nos dice que vamos a enfrentar esas cosas, pero la cosa es cómo voy a enfrentar esas cosas. No tengo trabajo, me corrieron. No tengo dinero, tengo deudas, tengo esto, tengo lo otro, me diagnosticaron esto, me caí, me rompí. ¿Qué voy a enfrentar? ¿Cómo voy a enfrentar estas cuestiones? ¿Me voy a tirar a la depresión? ¿Me voy a tirar a la ansiedad en el cual voy a dejar que me oprima mi pecho? ¿O voy a descansar en Dios? Los discípulos estaban ansiosos por el miedo de la tormenta, no confiaban en Dios. Imagínate la escena: una barca. Y no era una barca, no era un barcote, era una barca pequeña de unos 5 o 10 metros de largo. Y el espesor no era muy gruesa, no era un barco fácil de mover. Allí en Israel nos enseñaron una posible modelo de un tipo de barca, y es una barca muy pequeña. Sabes, en ese momento ellos estaban ansiosos y digo, ellos tenían a Jesús en la barca. Había una tormenta, había un barco, había dificultades, pero no entendían que Jesús estaba en la barca. Estaba en la barca, Jesús estaba en la barca. Él estaba en medio de la dificultad. Y una de las cosas que de verdad Dios habló demasiado en mi vida en esa temporada es que yo estaba en una tormenta, estaba en una dificultad, pero debo de entender que Jesús estaba en mi barca, en medio de la dificultad. Pero los discípulos no lo entendían. Que no entendían que si Jesús estaba con ellos, no iba a pasar nada. El Hijo de Dios, el Mesías. Más adelante Pedro dijo: es que tú eres el Hijo de Dios, el Mesías que hemos estado esperando. Pero realmente
Pedro conocía o entendía o creía lo que él estaba hablando? Tanto es así que después de esa confesión lo traicionó 3 veces. Es porque Pedro sabía, tenía conocimiento, pero no lo creía. Pero una cosa es creer en Dios y otra saber de Dios, pero otra cosa es creer en realidad de Dios. Si Jesús está en tu barca, no te vas a hundir. Y ellos no entendían eso. El miedo y la ansiedad cobró más valor en ellos que su fe y su confianza en Dios. Jesús contrasta el miedo con la fe e iguala el miedo con la falta de fe. Aquí la fe significa confianza en el poder de Dios para enfrentar una crisis. Un poder que está presente y activo en Jesús. Y lo vuelvo a decir, yo siempre les digo, ahorita estoy dando la materia de guerra espiritual, y yo siempre he dicho que el miedo, un miedo desenfrenado, es la fe que el diablo utiliza para poder entrar a nuestras vidas. Cuando el miedo cobra autoridad en mi vida, estoy creyendo más en eso que en el poder de Dios. Ay, es que me van a jalar la cobija, es que se me va a subir el muerto, es que aquí es un demonio. Espérame tantito, ¿qué dice la palabra? Que mayor es el que ¿quién? ¿Que ha vencido al mundo? Que mi lucha contra carne no es sangre ni contra potestades. Que yo tengo autoridad para hurtar, matar y destruir. No entiendo por qué el miedo a veces cobra mayor autoridad en mí que mi confianza en Dios. Te pregunto, ¿crees que el diablo tiene más poder que Dios? No, para nada. Por eso dice Jesús contrasta el miedo. Él estaba durmiendo, estaba en paz, tenía fe y confianza en Dios. Dice, y iguala el miedo con la falta de fe. Cuando la ansiedad cobra valor en mí, tiene mayor autoridad en mí, es porque estoy creyendo más en mi situación que en el poder de Dios en mi vida. No confiaban en Dios. Significa confianza en poder de Dios para enfrentar una crisis. Tenemos que confiar en Dios en medio de una crisis. Un poder que está presente y activo, que está en Jesús. El poder de Jesús está en mí. Te pregunto, ¿en dónde está Jesús? Él vive en mí. Mas ya no vivo yo. ¿Qué dice? Mas Cristo, ¿qué? Vive en mí. Te volteo a ver. ¿En dónde está Jesús en tu barca? ¿En dónde está Jesús en tu barca? Acompáñame por favor en Juan 16. Juan 16. Juan 16. Vamos a leer desde el versículo 19. Jesús está en este momento, está hablando de los últimos tiempos, en los momentos donde iba a haber persecución, iba a haber muerte. Si tú lees los versículos anteriores, vas a ver que Jesús le estaba anteponiendo a los últimos tiempos, a la persecución, a la matanza de las personas. Y es porque Jesús que empieza a hablar en el versículo 19. Juan, capítulo 16, versículo 19, dice la palabra de Dios: Jesús conoció que querían preguntar y les dijo: preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije. Dice: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Él está hablando de la muerte, su ascensión al cielo y su segunda venida. Dice el 20, dice: de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará.
está hablando acerca de las aflicciones que la iglesia va a enfrentar en los últimos tiempos. Dice, pero, y repite conmigo, pero. ¿Qué dice? Pero aunque vosotros estéis, ¿qué? Tristes. Dice, vuestra tristeza, ¿qué dice? Se convertirá en gozo. Dice, y vuelve a hacerlos, explicarlos con manzanitas. 21 dice, la mujer cuando da a luz tiene dolor. ¿Cuántas mujeres, madres de familia dicen, pastor, yo no tuve ni un dolor? No, nada. Solo usted, hermana, yo creo que Dios la bendijo y alabado sea el Señor. Pero todas las de mi familia fueron dolores inexplicables que querían agarrar al marido de las greñas porque él no estaba sintiendo nada. Son dolores de parto. La misma maldición viene en Génesis: con dolor concebirás. Dice, la mujer cuando da a luz tiene dolor, dice, porque ha llegado su hora. Dice, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia. Dice, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Hoy los dolores, bueno, yo nunca he tenido esa experiencia, pero pronto en el nombre de Jesús vaya a tener experiencia de estar en la turbulencia del parto y los dolores, y te agarras y te oprimen y todo, pero ves a tu hijo aunque salga feíto y con la cabeza para arriba y con el chupote, dices, wow, qué hermoso. Y los dolores que han pasado, dice, también vosotros ahora tenéis, que dice, tristeza. Dice, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntéis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. 25. Estas cosas os he hablado en alegría. La hora viene cuando yo ya no os hablaré por alegoría, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo otra vez. Dejo el mundo y voy al Padre. Y le dijeron sus discípulos, he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Versículo 30 dice, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió, ¿ahora creéis? ¿Hasta ahorita estás creyendo? Versículo 32, y aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Acompáñame por favor en Josué 1, 5 al 8. Y quiero terminar con algunos tips para dejar la ansiedad. Josué 1, 5 al 8 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, dice, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a tus padres que les darías. Solamente sé fuerte y, ¿qué dice? Y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de ¿dónde? De tu boca, sino que meditarás en el día y en la noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. No
te lo he ordenado yo, sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Cómo puedo enfrentar la ansiedad? Número 1, entendiendo que habrá dificultades, pero descansamos que Él cambiará mi tristeza en gozo. Entiéndelo. Habrá dificultades, pero Dios cambiará tu tristeza en gozo. Número 2, entiende. Dios suple. Sabes, cuando Jesús en el capítulo 16 de Juan estaba diciendo, y yo cambiaré tu gozo, hay 3 versículos que Jesús dice: si pidieres con fe, yo te voy a dar. Sabes, porque en medio de la crisis hay una necesidad de sanidad, de provisión, de resguardo, de seguridad, porque la ansiedad es una carencia de algo. Por eso dice Jesús: en los últimos tiempos debes de entender algo, confía en mí. Número 2, pide y yo te voy a dar. Y me encanta como Jesús dice: porque ahora yo voy a estar al lado del Padre y voy a estar rogando por ti. Tenemos un mediador que intercede por ti y por mí delante del Padre, y ese se llama Jesús. Número 3, cambia tu manera de pensar. Muchas veces hacemos una tormenta en un vaso. Cambia tu manera de pensar. Y déjame decirte, te pregunto, ¿crees que la muerte es derrota? ¿Tú crees que la muerte es derrota? Y déjame decirte que la muerte no es derrota, porque el diablo no puede tocar nuestra vida. Cuando el diablo fue con Dios para hablar acerca de Job, ¿sabes? Él le dijo: haz lo que quieras, pero tú no tienes poder sobre su vida. Entiende algo. El único que tiene autoridad sobre mi vida es Dios. Nada tiene autoridad sobre mi vida más que Dios. Dios sabe hasta cuándo está el término de mi vida. Ahora, Pablo dijo en Filipenses 1: para mí el vivir es Cristo. ¿Y qué? Y la muerte es ganancia. Debes entender que la muerte no es derrota. No te ahogues en un vaso de agua. No hagas una tormenta en un vaso de agua. Cambia tu mentalidad. He entendido que si yo muero, quien está ganando soy yo, porque voy a gozar de la presencia de mi Padre y voy a tener lástima de ustedes, porque ustedes estarán en medio de las dificultades de esta vida. Y me dirás: pastor, es que ustedes los cristianos están locos. Sí, claro. Sabes, no le tengo miedo a la muerte. Espero que tú tampoco le tengas miedo a la muerte, porque la muerte no es el cese de mi vida, es el principio de mi vida. La muerte es el principio de una eternidad gloriosa. Yo no tengo miedo a la muerte. No me voy a ahogar en un vaso de agua. Si Dios dice hasta acá, y gloria a Dios. Y voy a celebrar la vida de Dios. 5, piensa como Dios. No te dejaré ni te desampararé. Que Josué estaba a punto de enfrentar ejércitos, murallas gigantes. Estaba por cruzar el río Jordán. Atrás de él estaba Moisés, un hombre que hizo maravillas, abrió mares. Pero Josué tenía miedo y Dios le dijo 4 veces: sé fuerte y valiente, porque sabía que Josué estaba ansioso. Y entiende, Dios le dijo: no tengas miedo, sé valiente, porque yo estoy contigo. No te dejaré ni te desampararé. Él está contigo. No tengas miedo, cambia tu manera de pensar. Dios no te va a dejar ni te va a desamparar. 6, esfuérzate y sé valiente. Sé valiente enfrentando las crisis. Dios le dijo a Josué 4 veces: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate.
porque sabe que muchas veces nosotros somos hombres materiales. Nos gusta ver para creer. Por eso Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. 7. Siembra la palabra en tu mente y todo te saldrá bien. Que no se aparte este libro de la ley. ¿Qué dice la palabra acerca de ti? Que Él estará contigo, que Él te ama, Él que guarda, que Él provee, Él lucha contigo, Él lucha tus peleas. ¿Qué dice la Biblia? Por eso Dios le dice que no se aparte este libro de la ley. Medítalo, cómelo, disfrútelo, entiéndelo. Porque la palabra de Dios no dice: y te voy a poner no, dice que Él va a guardar tu vida, que aun cuando andes valle de sombra de muerte, tendréis aflicciones, pero confiad en mí. Tened paz, porque yo estoy peleando tus batallas. ¿Qué dice la Biblia? Que este libro de la ley no se aparte de ti. Cambia los pensamientos de muerte por pensamientos de vida que trae la palabra de Dios. 8. Tener paz en medio de la crisis habla de madurez. ¿Cuál es el significado de fe? Hebreos 12:1, que dice que la fe es la confianza de lo que ¿qué? De lo que no ves, de lo que no percibes, pero que va a ser en el poder de Dios. Porque la fe es la confianza y la certeza de lo que yo creo. Cambia tu manera de pensar y ten paz. 9. Confía en el poder de Dios. Si tienes más miedo de la crisis, es porque no crees que Dios ha vencido. Dios termina Juan 16:33, y con esto he acabado. Dice 33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, tendrás momentos de ansiedad, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo, dice Jesús. Tened paz, descansar, cambia tu manera de pensar. La ansiedad, mucho se habla de la mente, de los pensamientos que te ponen las circunstancias. Cambia tu manera de pensar, confía, guarda la palabra de Dios y repítela: no estoy solo, Él está conmigo, Él está en mi barca, y estos pensamientos no van a venir en mi vida. Cierra tus ojos, dile: Señor, hoy yo descanso en ti y confío en ti. Hoy, en el nombre de Jesús, hoy yo reprendo todo espíritu de ansiedad. Todo espíritu de ansiedad que está atormentando mi corazón y mi vida. En el nombre de Jesús, hoy yo reprendo toda ansiedad en los niños, en los jóvenes, en los adolescentes, en los adultos. En el nombre de Jesús, todo espíritu de miedo, todo espíritu de inseguridad, todo espíritu que está atormentando y presionando mi pecho, en el nombre de Jesús, hoy lo reprendo. Hoy declaro que toda ansiedad es echada fuera de mi vida. Toda opresión, toda presión alta, en el nombre de Jesús se va fuera. Todo aquello que quiera atormentar mi corazón se va fuera en el nombre de Jesús. Todo aquello que me lleva a la depresión, que me lleva a la ansiedad, en el nombre de Jesús se va fuera. Todo aquello que me incita a la ira, que me saca de mi confort, en el nombre de Jesús se va fuera. Hoy yo declaro que Jesús está en mi barca, que no voy a tener miedo en medio de una crisis. No voy a tener miedo, que mi fe está puesta en Dios, que mi confianza está puesta en el poder que Dios tiene. Hoy yo declaro que nada ni nadie va a tocar mi vida, que solo Dios es el que guarda y cuida mi vida. Hoy yo declaro, Señor, que aún cuando haya vientos, aún cuando haya mareas, aún cuando haya tormentas, yo descansaré y en paz dormiré, porque estoy confiado que tú estás conmigo, Dios.
Hoy yo declaro que el diablo no va a poner ansiedad en mi vida, que no va a poner ansiedad en mi esposo, en mi esposa. Hoy yo declaro que el diablo no pondrá ansiedad en mis hijos. Hoy yo declaro que la ansiedad no va a turbar mi vida. Yo declaro libertad en mí. Repite conmigo: tú has vencido, Dios. Vamos, repítelo fuerte, dile: tú has vencido, Dios. Tú has vencido. Tú has vencido, Dios. No hay nada que pueda hacerme daño. Vamos, dile: no hay nada que pueda hacerme daño. Tú has vencido. Tú has vencido. Tú has vencido. Yo lo creo y lo declaro en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Puedes darle un fuerte, fuerte aplauso a nuestro Dios.